Buen día, mi nombre es John Eduardo González, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de quinto semestre. Mi nombre es Juan Sebastián Borbano, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del quinto semestre. A continuación, les vamos a presentar el diseño de un multiplicador de 2 bits binarios mediante compuertas lógicas, además de un sumador de 19 bits usando el integrado TL283 y también un rastreador usando el mismo integrado. Entonces, pues comenzando con el multiplicador, vemos un poco la teoría de la multiplicación de números binarios, en la cual encontramos que es muy parecida a la multiplicación de números decimales y pues se cumple básicamente las mismas normas. Entonces, en cuenta que trabajamos con ceros y con unos, así que pues dando un ejemplo, si multiplicamos 10, bueno, 10 no, 1, 0 por 1, 0, lo cual el número binario sería el 2 por 2, pues hacemos las multiplicaciones primero con el primer dígito, luego con el segundo dígito, y luego se suman dichos productos. Por ejemplo, los de que van con cero sería cero y cero, uno con cero da cero, y uno con uno da uno. Esto pues ya aquí se suma y tendríamos como resultados cero, cero, uno, que es el número binario 4. Aplicando esa misma lógica, tenemos acá el circuito, donde tenemos pues planteada esta forma de entre los datos. Es nuestro A1, A2, B1 y B2. Acá realizamos primero las dos multiplicaciones que incluyen a A1, que sería con este primer dígito y con este segundo dígito, que las tenemos acá. A1 con B1 y A1 con B2. Seguido de esto, tenemos las multiplicaciones que vienen con el segundo dígito, que sería A2 con B1 y A2 con B2. O sea, A2 con B1 y A2 con B2. Volviendo otra vez al ejemplo realizado, se nota, se puede ver que este término, que es producto de A1 por B1, que se encuentra en esta posición, baja directamente como resultado de la multiplicación. O sea que ya aquí obtuvimos nuestro primer dígito de la multiplicación binaria. Seguido de esto, se tiene que sumar el segundo producto que se obtiene de A1, que sería el de A1 por B2, se sumaría con el primer producto de A2, que es el A2 por B1, que sería sumar estos dos números que se encuentran en esa posición. Ahora hay que tener cosas en cuenta, como que si por ejemplo estos dos números hubieran sido uno y uno, el resultado de la suma binaria sería cero, pero tendríamos un acarreo de un uno que vendría a estar en esta posición. Por lo tanto, se hace la suma de estos dos números y en caso de tener acarreo, se suma con el último producto que tiene A2, que sería el de A2 por B2, que es este de aquí, este uno. Y se sumaría el acarreo en caso de haberlo aquí. Por lo tanto, en la simulación obtenemos lo siguiente. El primer dígito, que es el resultado de la multiplicación de A1 por B1, lo llamamos D1, dado que es el dígito, pues el primer dígito que obtenemos. Y este equivale al bit menos significativo de la multiplicación. Seguido de esto, pues aquí están las multiplicaciones de las cuales les hablé. Eh, Se suman, como aquí les mostré, estos dos, estos dos resultados, pero esta es una suma binaria. Por lo tanto, se decidió usar la compuerta XOR, la cual eh, actúa exactamente con las reglas de la suma binaria. Siendo así que cuando hay un 2 1 a su entrada, da un 0 a la salida, y esto favorece la obtención del dígito 2. Pero tenemos un inconveniente, que es el acarreo en caso de, como les digo, haber dos unos a las entradas. Que el acarreo se puede ver de una forma muy sencilla. En caso de estos dos ser uno, básicamente tendríamos que multiplicarlos, o sea, multiplicar el número que está aquí
con el número que está acá para saber si era acarreo o no. ¿Por qué lo digo? Esto es una suma, claro. Pero si, por ejemplo, la suma está sumando 1 más 0, si tú lo haces en forma de producto, 1 por 0 va a dar 0. Y tiene sentido. Acá tienes un 1 más 0, el resultado de la suma va a ser 1, pero no va a haber acarreo. O sea que aquí no necesita de nada. Pero si tú multiplicas estos dos, te va a dar de por sí el acarreo o no del siguiente término. ¿De qué forma? Ya me hago explicar mejor. Si tú tienes aquí la multiplicación de, de que se da en ese punto, que sale del dígito de 2. Luego, si tú multiplicas las, estos mismos factores de la suma, que son S2 y S3, lo tenemos aquí en este punto, el resultado de esto determina si hay o no hay acarreo, porque entra a sumarse con esta XOR. O sea, en caso de haber acarreo, este irá en esa posición. Y el acarreo lo terminamos con esta multiplicación. Si los dos dígitos que hay en estas dos posiciones son, son diferentes a ser 1 y 1, pues la multiplicación me va a dar 0. Y acá tendremos un 0 y pues obtendremos lo que hubo en esa posición inicialmente. Pero en caso de que estos dos términos sean 1 y 1, la multiplicación de 1 por 1 me dará 1 y ese 1 entrará aquí en esa posición y se sumará con el número que ya estaba originalmente. Por eso es que esta compuerta AND me da C1, el acarreo 1, que proviene de la suma que llevó para obtención del dígito 2 y se obtiene el dígito 3. Y para el último dígito, simplemente es el acarreo que se pueda ver en caso de que estos dos sean 1. Si estos dos son 1, obtendremos un 0 y el dígito que aparezca en esta posición será un 1. O sea, toca volver a ver temas de acarreos. Entonces, multiplicamos C1 por S4, que es y pues homólogo a lo que hicimos en esa posición. Y entonces, si en caso de que estos dos sean 1, la multiplicación me dará 1 y ese término entrará a ser el dígito 4. En caso de que no suceda eso, tendremos simplemente un 0. Ahora, quisimos implementar un sistema de bits para poder también ver los bits, el resultado en bits, por lo tanto va a simular. Y si tenemos, por ejemplo, un 1 en esa posición, pues 1 por 0, pues es 0. Pero si coloco otro 1 en esta posición y tenemos 1 por 1, es 1, y acá se en forma, en forma decimal y en forma binaria. Si multiplico 1 por 3, obtendremos 3, y ese es el 3 que tenemos acá y el 3 que tenemos de forma decimal. ¿Con qué se logró hacer estos 4 LED 7 segmentos y este LED para números decimales? Pues hicimos tablas de verdad de lo que nosotros queríamos obtener. Para los dígitos binarios fue relativamente sencillo, dado que pues sabemos que son 7 segmentos los de los LEDs y queríamos que todos estuvieran prendidos, o sea, todos los que están alrededor de esos 6 segmentos, sin contar el de la mitad, que es el segmento G, estuvieran encendidos para denotar ceros, que todos estuvieran encendidos, pero al momento de haber un 1 como dígito se apagaran y nomás se quedaran los que representan el 1, que son los segmentos B y C, correspondientes a estos lados de acá del 7 segmentos. Por ende, pues se, se ve que para cuando D2 es un 0, es simplemente una NOT, y para cuando D2 es un 1,
Entonces, eh, se tiene una OR con un 1 de entrada predeterminado. Entonces, acá tenemos las NOT y acá tenemos las OR con un 1 de entrada predeterminado. Básicamente, ¿qué sucede aquí? Los LEDs siempre están con encendidos, dado que cuando el de 1 es 0, tenemos la negación de ese 0 que entra a las entradas de 7 segmentos. Pero cuando esto es un 1, ese se vuelve un 1, entra un 1 acá, se vuelve un 0, se apagarían eh, esos segmentos de 7 segmentos y se encenderían a los que están conectados esta entrada, esta OR, que ya tiene un 1 predeterminado, y por ende es que vemos que tenemos los resultados en binario. Para el número decimal, lo que se implementó fue eh, mapas de Carnot para cada uno de los segmentos, teniendo en cuenta esa tabla de verdad de los números de los cuales es posible obtener el resultado, que pues para simplificación se colocó los números del 0 al 9 y entonces, obteniendo los mapas de Carnot, pues se obtuvieron las ecuaciones, las cuales están representadas en estas compuertas lógicas que actúan sobre estos 7 segmentos de aquí. Pues el circuito es sencillo, teniendo en cuenta que se siguió más o menos el algoritmo matemático y se trabaja día a día en la multiplicación, o sea que se hicieron las multiplicaciones, luego las sumas y luego los acarreos se tuvieron en cuenta con compuertas SAT. Luego para lo de los LEDs de los dígitos binarios se tuvo en cuenta pues eh, queríamos que el contorno estuviera encendido hasta cuando hubiera un 1 y cuando hubiera un 1 en el dígito solamente se encendieran los que denotan un 1. Y para las compuertas del número decimal, pues se usaron los mapas de Carnot que me dan ecuaciones que siguiéndolas me dan como resultado el encendido de uno de los segmentos del display. Ahora, pasando al sumador de 19 bits, obtenemos que sabemos que un número de 19 bits, pues sumado, pero que está de la forma, pues están paralelos estos dos conjuntos numéricos, de tal forma que este se suma con este se suma con este, se suma con este, y así sucesivamente, hasta que se sumen todos los 19 bits. Pero existe la posibilidad, si la suma de este con este bit, bueno, o también dependiendo de los acarreos que haya, al final del todo existe un 1, 1, o la suma dará 0 y tendremos un acarreo extra en en el resultado de la suma. Por lo tanto, la suma de un número de 19 bits me puede dar, en el caso extremo, un número de 20 bits. Entonces, por eso es que, pues, se ejecuta el sumador, teniendo en cuenta, pues, esas entradas que están denominadas M desde 0 hasta 18 y N desde 0 hasta 18, para así tener 19 bits. Están implementadas de la siguiente forma: M0 con N0, M1 con N1, así sucesivamente. Y ten en cuenta que los acarreos de cada sumador, de acarreos de salida, entran como acarreos de entrada del siguiente sumador. Están acomodados de derecha a izquierda, dado que pues de esa forma coinciden más o menos por cómo se dará el resultado de la suma. Por lo tanto, pues cuando está simulando, primero pues vemos lo que conté el acarreo de salida. Si por ejemplo ese número son 0, entonces, pero ese número son 1, vemos que esta suma da 0, la suma de los M o y N18 da 0, pero ahí existe un acarreo de salida que se encuentra en esa posición. Teniendo esto en cuenta, se evidencia que el número más grande que se puede representar en dígitos binarios con 19 bits es el 524.287. Así que si tenemos ese número aquí y ese número aquí,
me da como resultado un número de 19 bits, pues que sería simplemente dicho número por 2, que sería 1.048.574. Eso también refleja un problema muy grande de los números binarios, el cual es que para cifras muy grandes, pues, que pueden ser grandes dependiendo pues de la perspectiva de la cual se mire. Por ejemplo, ¿no? Es 1.000.000 de pesos, es algo más o menos habitual en nuestra cotidianidad. Para representar 1.000.000 necesitamos 20 dígitos decimales. Entonces, pues se nota que ese es uno de los principales problemas de los números binarios. Por lo tanto, se suele usar otros sistemas numéricos para ya esta cantidad de bits, como podrán ser el hexadecimal o el sistema octal. También para pues, pruebas rápidas, pues 2 a la 1 más 2 a la 1 sería 4, que se representa pues 100. Y por ejemplo, sumar 7 más 7 sería 14. Tenemos, el 14 sería, tenemos 0, 1, 2, 3, 2 a la 3 es 8, más 4, 12, más esto, 13, 14. Y pues así sucesivamente se verían los resultados de cada uno de los sumados. Bueno, ahora siguiendo con el restador de 19 bits. Como había dicho anteriormente mi compañero, con 19 bits el máximo número que podemos obtener es 524.287. Y esto pues lo tendremos en cuenta más adelante cuando hagamos la simulación. Por ahora voy a explicar un poco el método que se usó para hacer un restador. Y lo que pasa es que vamos a usar el complemento a 2 de un número binario. El complemento a 2 de un número binario nos permite representar números negativos binarios. Entonces, por lo tanto, se pueden hacer sumas con números negativos de la siguiente forma. Entonces, nosotros tenemos aquí el número binario, que es 58, y lo pasamos a complemento a 1. Complemento a 1 es negar todos sus valores. Entonces, vamos a tener 1, 0, 1 para esos 3 bits, y luego 0, 0, 0. Y este es el complemento a 1 de un número binario. Sin embargo, para el complemento a 2 se le suma al complemento a 1 un 1, y dejándolo de la siguiente forma hasta antes de este 1. ¿Por qué se coloca este 1 acá? Si ustedes recuerdan, seguido de estos dos números, bueno, de este número acá arriba, van a ver puro 0, 0, 0, 0 a la izquierda, que en realidad no representan nada. Sin embargo, cuando pasamos de número normal, binario, a complemento a 1, todos estos ceros de acá, que están a la izquierda, se van a convertir en unos. Entonces, por esta razón se coloca, después del complemento a 2, un 1, que significa que se pasó a complemento a 2. ¿Para qué nos sirve este 1? Y es siendo la cifra más significativa, porque este 1 nos permite devolver este número en negativo, ya que la cifra más significativa va a estar con un restador. Entonces tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2 a la 6, y seguidamente se le suman todos los unos restantes, dando como resultado menos 58. Ahora vamos a proseguir con la simulación del restador de 19 bits. Para lograr que el restador funcione, lo que se aplicó es que tenemos nuestros dos números binarios de 19 bits de la siguiente forma. Voy a negar todas las entradas en 0. ¿Y cómo se logró pasar un número que está aquí en bits normal a complemento a 2? Primero que todo, el primer paso es el complemento a 1. Entonces, por lo tanto, todas estas entradas van a estar negadas, van a ir negadas a nuestro integrado. De esta forma conseguimos el complemento a 1. Y para conseguir el complemento a 2, tendríamos que sumarle un 1 a este valor negado. Por lo que ahora, en el acarreo de entrada de nuestro primer sumador o restador, vamos a colocar un 1. De esta forma tenemos un número en complemento a 2. Entonces aquí vamos a tener factores en cuenta que son, primero, este acarreo, y segundo, el signo del acarreo final, que sería 1.
1 para números positivos. Entonces, bueno, vamos a comprobar el funcionamiento del restador. Si, bueno, aquí tenemos entrada 0, a entrada 0, pues salida 0. Ahora vamos a colocar un 1 y 1 menos 0, pues da 1. Con signo positivo, como se aprecia acá. Signo 1, como se aprecia acá, que da a entender que es positivo. 1 menos 1 va a dar 0, sigue siendo positivo. Y ahora vamos a analizar un número negativo, que podría ser 1 menos o más menos 3, como se aprecia aquí. Entonces, bueno, si hacemos 1 menos 3, el resultado sería menos 2. ¿Cómo se ve esto en el restador? Tenemos el signo, el acarreo final en 0, representando un número negativo. Y si nosotros, a partir del bit más significativo, que estaría negativo, vamos sumando todos los unos hasta llegar a, bueno, hasta el último 1, obtendremos que sería menos 19, menos 2 a la 19, más 2 a la 18, sucesivamente. Y en la calculadora tendríamos el resultado de menos 2. Entonces, dando a aclarar que es correcto. Ahora, para hacer otro ejemplo, podemos tomar el número más grande y este número sería 2 a la 19 menos un bit y negativo claramente porque se va a pasar a complemento a 2. Entonces 2 a la 19 menos 1, negativo sería 524.287, ¿no? Entonces a este número, bueno, al 1 le vamos a restar este número, dando de la siguiente forma. Un número negativo de resultado 524.286. Ahora vamos a comprobar la salida de nuestro restador. El signo sigue siendo negativo. Perdón, el signo sí es negativo, un 0 negativo. Y el bit más significativo está en 1. Entonces vamos a tomar menos 2 a la 19. Y a este número le vamos a restar el siguiente 1 que está en la posición de 2 a la 1. Entonces, más 2. Y se puede apreciar en la calculadora que da exactamente el mismo resultado. Menos 24.286. Y bueno, este sería nuestro trabajo de electrónica digital. Espero que les haya servido y hayan entendido la característica de cada sistema que hemos, bueno, diseñado.